Estamos de regreso a las 8:45 por Canal Antigua. Nos acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta segunda parte vamos a conversar con el licenciado Ricardo Sagastume y con el doctor Guido Aguilar sobre el tema del linchamiento. Por supuesto que vamos a presentar cuáles son los hechos que nos llevan a abordar este tema hoy. Pero no lo queremos hacer desde el punto de vista sensacionalista, porque somos conscientes de que a la mayoría de los que nos hemos enterado en Guatemala del asesinato de estos dos niños, una niña de 8 años y un niño de 13 años en Tactic, Alta Verapaz, que nos vaya a generar muchos sentimientos, de los cuales precisamente va a tratar Guido. Pero también es importante que profundicemos en las causas de este tipo de hechos y los efectos que ellos también tienen en el de por sí frágil sistema de justicia que hay en Guatemala. ¿O es el linchamiento consecuencia de ese frágil sistema de justicia de nuestro país? Vamos rápidamente con los hechos. Evelyn Yanisa Saquilvin, de 8 años, y Juan Armando Coical, de 13, fueron asesinados esta mañana por un hombre en 2 aulas de la Escuela San Juan de la Asunción de Tactic, Alta Verapaz. El criminal fue identificado como Julio Saquil, de 35 años, quien, además de causarles graves heridas a los niños en el cuello, los golpeó y finalmente los terminó degollando. A Saquil lo agarraron los miembros de la comunidad y lo lincharon. Al final, después de torturarlo, lo rociaron con gasolina y lo quemaron, como suele hacerse en este caso de los linchamientos. Una estudiante que tenían como rehén, pues logró ser rescatada viva. Y digo tenían porque hay muchos, hay varios hechos que no han sido confirmados, como que ha circulado también la información de que no era uno, sino eran 3, pero que solo atraparon a este señor que fue linchado, Saquil. Los motivos, pues obviamente creo que va a ser muy difícil que los lleguemos a conocer, si estaba drogado o alcoholizado, como también ha circulado la información. Me imagino que ya el proceso de investigación del caso, Ricardo nos lo dirá. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que refleja este tipo de situación? ¿Cómo es posible que a un ladrón de celulares y a un asesino de 2 niños, la comunidad lo sentencie a muerte? Porque es una sentencia de muerte que emite la comunidad, pero lo hace para ambos casos, porque hemos sabido en Guatemala que a un ladrón de celulares lo linchan también y lo asesinan. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Estuardo, doctor. Bueno, yo creo que debiéramos comenzar por algo que lamentablemente es inútil, que existe en la Constitución de la República. Dice que es función o deber fundamental del Estado garantizar la vida, la seguridad, la justicia, la libertad, la paz. Es el primer artículo, ¿verdad? Es el artículo segundo. Segundo, sí. Pero resulta que eso realmente es irrelevante cuando tenemos por muchos años un Estado ausente, instituciones débiles, instituciones que están nutridas de funcionarios públicos corruptos, incompetentes. Necesitamos una CICIG para que venga a Guatemala a hacer la labor que debiéramos estar haciendo nosotros, y aún así ya llevamos creo que 5 años de la CICIG y no hemos hecho una sola gestión de modernización, transformación o fortalecimiento institucional del organismo judicial. Perdón que te interrumpa, porque después de la entrevista pasada y por experiencias propias, pienso que la CICIG, en lugar de venir a ayudar a la justicia, vino todavía a retrocedernos más en el proceso, porque si algo han venido a hacer los señores de la CICIG es a enseñarle a los fiscales en Guatemala a extorsionar a otros Nos ciudadanos. hemos acomodado a esperar que alguien más siga resolviéndonos los problemas. Yo quiero poner un ejemplo en la línea de lo que tú estabas mencionando, porque yo creo que aparte de que lo que dice la Constitución lamentablemente no se cumple, la falta de certeza jurídica en Guatemala, porque las leyes están, hay leyes, hay funcionarios que tienen obligaciones
Tenemos, por ejemplo, el año 2008, para no ir muy lejos, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Y ahí está. Es un simple papel. Creó el Sistema Nacional de Seguridad, crea el Consejo Nacional de Seguridad, crea una comisión específica en el Congreso de la República para darle seguimiento a todas unas políticas de seguridad interna, seguridad externa, todo lo que es inteligencia civil, y tenemos 4 años de tener una ley totalmente inoperante, ocupada por exfuncionarios públicos, exministros de gobernación, que ocupan espacios, y funcionarios que han sido procesados y han sido encarcelados. Ese es el problema que tenemos en Guatemala. Y esa es la opción de la... Uno de los tantos esa problemas. es la opción y la gran duda de la comunidad. Si agarran al culpable, al que ellos creen que es el culpable, en lugar de entregarlo a las autoridades, mejor de una vez se hace justicia. Justicia entre comillas, ¿verdad? Entonces la población, ante esa ausencia del Estado, ante esa debilidad institucional, esa falta de credibilidad en las autoridades, toman la justicia por sus manos. Y eso es terrible, porque quiere decir que nosotros estamos rigidos en un país donde ya no creemos en las autoridades, y eso es una cuestión muy peligrosa de ingobernabilidad. Solo para hacer un poco de memoria, los casos de linchamiento tal vez ahora son más públicos, tenemos más medios para conocerlos, pero hay estudios, la misma Minúa de hecho llevó una serie de estudios con casos de linchamiento. Cuando uno va a la historia de Guatemala ve los casos de motines, que generalmente eran linchamientos, que estudia Severo Martínez. Entonces, nuestra historia no es hasta ahorita que tenemos linchamientos. Ahora se ha hecho mucha publicidad. Pero entonces nuestra falta de certeza jurídica ha sido permanente. Es por muchísimos años atrás. El problema nuestro del Estado, y sobre todo la reforma constitucional del 85, no reparó los daños que traíamos arrastrados por muchos años atrás, sino simplemente se volvieron a establecer a través de un sistema judicial deficiente, dependiente, y como lo vimos en la entrevista anterior, mientras tengamos funcionarios en el organismo judicial que se dediquen a tramitar, a hacer de abogados, a ser gestores, a influenciar, a presionar a los jueces, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Y mientras tengamos funcionarios en el organismo judicial que no le den el espacio y el lugar, el tema de la independencia judicial, como bien decían, no es solo cuestión de cuánto dinero le voy a dar, sino realmente cómo voy a dotar al juez, a todo el sistema, a todo el engranaje, para que verdaderamente funcione. Yo sigo totalmente sorprendido de ver que el organismo judicial, la Corte Suprema, tiene iniciativa de ley. Y en los últimos 30 años yo no he visto aún ninguna Corte Suprema de Justicia que haga uso de ese derecho de iniciativa de ley para promover reformas al Código Penal. Perdón, que vengan Ricardo, desde el mismo organismo judicial. Que te interrumpa, pero tenemos varias preguntas de nuestros televidentes por medio de Facebook, así que las voy a compartir con ustedes. Esta